Durante años nos dijeron que la clave era ser especialista, ser el mejor en una sola cosa. Y sí, eso todavía paga. Pero hoy yo creo que vale mucho más ser generalista. En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir por qué yo creo que paga más ser generalista que especialista. Y por qué con las herramientas de hoy todos podemos ser builders, construir algo y ser creadores. Finalmente me llegó mi bicicleta. Después de 5 años de no haber rodado, pero de haber rodado 5 años antes de la pandemia intensamente, finalmente decidí retomar este deporte. Antes de la pandemia yo rodaba durísimo bicicleta de ruta. Viajé con mi bicicleta, hice los retos más importantes de mi vida, conocí a mis mejores amigos ahí. Pero pre-pandemia me metí en CrossFit, dejé de rodar y luego cuando se reactivó este tema de poder salir, seguí en CrossFit y eventualmente dejé la bicicleta. Cuando empecé a aprender sobre inversiones en bolsa y veía las bicicletas ahí paradas, me decía, eso es demasiada plata para tenerlas ahí paradas. Así que un día decidí venderlas y ya. Dije, el día que yo quiera volver, me la compraré. Y ese día finalmente llegó. Esta vez yo decidí que vuelva a montar bicicleta, pero con un flow mucho más relajado, sin un coach, sin una planificación súper hiper estricta. Quiero seguir combinándolo con el CrossFit y con las pesas, pero esta vez quiero tener más conversaciones de negocios, de plata, de la vida y tomarme los cafecitos, que era mi parte favorita. Y justo ayer, que fue mi cuarto ride, que finalmente rodé con varios amigos, entre ellos Demo y Carlos, que estuvieron conmigo en el Agile Project Management Course que tomamos en 2017 en Barcelona. Demo, por cierto, es un gran amigo y uno de mis mentores en tech, en producto, en diseño, en tecnología en general. También estaba Luis, mi amigo abogado, que ya he quoteado varias veces por aquí. El viernes yo publiqué cómo había mejorado mi proceso de la contabilidad utilizando Cloud Code desde la terminal. Ahí lo puedes ver en mi Instagram, en la publicación de ayer sábado, de que finalmente logré la iteración que yo quería. Entonces Demo me estaba dando algo de feedback de cómo yo podía hacerlo desde el mismo app de Cloud Code. Cuando le empecé a explicar de por qué me tocó hacerlo así, el man dijo que bueno, tiene todo el sentido del mundo. Y de por sí, pues es como un poquito más seguro de que todo esté corriendo en mi computadora. Pero en realidad, lo que más a mí me sorprendió no fue la conversación técnica y súper rica que tuve con Demo. Lo que más a mí me sorprendió es que Luis, que es abogado, que nunca ha estudiado ingeniería y que no sabe nada de programación, estaba súper, hiper metido en la conversa. De hecho, estaba entendiendo bastante de lo que estábamos conversando. Les digo que me sorprendió porque hace poquito Luis me decía, hey, ¿tú sabes qué? Si yo me vuelvo un poco más técnico, no hay nada que me vaya a parar. Luis ya ha construido su proceso de due diligence, el de debida diligencia. Y si tú conoces a algún contador, algún abogado, algún financista o has trabajado en un banco, tú sabes que el proceso de debida diligencia es súper tedioso y bastante demorado. Algo que Luis logró con Cloud Cowork, que le hiciera los reportes y él simplemente revisa. Le adelanta muchísimo trabajo. Probablemente algo que le pudo haber tomado días, ahora le toma media hora. Hablando claro, yo me considero generalista desde siempre. De hecho, cuando estaba decidiendo estudiar una carrera en la universidad, me acuerdo que cuando yo era chiquitita quería ser arquitecta, luego quería ser doctora. Pero cuando yo estaba a punto de escoger la carrera, ya yo tenía mi emprendimiento y decía, ¿qué puedo estudiar para que mis papás no me maten por no ir a la universidad? En ese entonces, mi hermano mayor Carlos ya era ingeniero industrial y yo como que, yo me parezco bastante a Carlos, yo creo que debería estudiar eso. Como ya yo tenía mi vaina y a mí siempre me ha gustado crear, Alexis, mi otro hermano, me dice, Alex, en verdad, vete a la USMA, que ahí dan ingeniería industrial administrativa, más para negocios, que en la UTP el énfasis era diferente. Y créanme, fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida. Aunque yo no sé si hoy en día yo iría a la universidad, yo sí creo que la ingeniería industrial me ayudó mucho a entender y enfocarme mucho en los problemas y en los procesos, a afianzar algo que ya yo era. Ser más generalista te da opciones. Y por eso que cuando yo no podía decidir qué carrera escoger, me sentía como que rarísima. Hoy entiendo que ser generalista ha sido uno de mis superpoderes de toda la vida. Y yo no soy la única que está llegando a esta conclusión. De hecho, el último podcast que grabé con Sofi de la cocina de Sofi, que todavía no he publicado, que va a salir la próxima semana, Sofi dice, Alex, yo creo que ingeniería industrial es la mejor carrera que cualquier persona puede estudiar. Uno de sus hijos es ingeniero industrial y ella dice que ve muchas cosas que él y yo tenemos en común. Resulta que yo no soy la única que está llegando a esta misma conclusión. Una de las maneras como yo me mantengo actualizada y me mantengo estudiando y aprendiendo es escuchando podcasts. Y últimamente estoy escuchando mucho más a Lenny's podcast. Él habla de producto, de crecimiento, de carrera y está entrevistando a los líderes que están llevando toda esta revolución de la IA. Y en uno de mis últimos episodios que escuché fue el de Marc Andreessen. Marc Andreessen es uno de los inversionistas más famosos de Silicon Valley. Lenny le pregunta a Marc, ¿cuál tú crees que es la profesión que va a quedar deprecada entre ser un programador, ser un diseñador o ser un product manager?
Y el chiste aquí era, ahora el programador con la IA cree que puede reemplazar al product manager y puede ser un mejor diseñador. Ahora el diseñador cree que puede ser un product manager y reemplazar al coder. Ahora el product manager cree que es mejor que el diseñador y mejor que el coder. En conclusión, todos tenemos que aprender a hacer de todo un poquito. Y eso es lo que nivela esto de la inteligencia artificial. Los tres roles a la hora de construir algo de valor siguen siendo necesarios. Para que tú puedas construir algo que realmente sea de utilidad para alguien, tú tienes que saber algo de la parte técnica, tienes que saber cuál es el problema que quieres resolver, para quién y si eso vale la pena hacerlo, y tienes que tener un buen ojo crítico para poder diseñar esa experiencia y esa interfaz. Ahora, lo que pasa es que ahora tú puedes aprender a hacer los tres. Y esa curva de aprendizaje y de construcción es chiquitísima. Antes, aprender más de una cosa, más de una carrera, sonaba abrumador. Hoy en día, el costo de educación y de construcción con la inteligencia artificial ha bajado dramáticamente. Y eso es lo que hace que sea un game changer, que cambie el juego para todo el mundo. Si antes uno creía que ese gap, esa brecha de intelecto era grande, ahora va a ser abismal si tú no te montas en esta ola. Durante ese ride que tuve ayer el sábado con mis amigos Demos, Carlos y Luis, hicimos una segunda parada con Luis en otro cafecito. Ahí nos topamos a Pablo, que es el dueño del café, y casualmente tenemos amigos en común. Y entre esa conversa le pregunté que desde cuándo había fundado este lugar y que si tenía socios, y empezamos a hablar de negocios y de todo un poco. Pablo me dijo que acaban de abrir hace 2 meses y que no tenía socio, o sea que es un solopreneur. Y yo, ahora que estoy obsesionada con esta vaina de la IA, no pude resistirme y le pregunté, ¿qué tanto estás utilizando inteligencia artificial? Y él me dijo que lo estaba utilizando para algunas cositas, pero reconocía que no tanto como merece. Y le pregunté como que, ¿por qué no lo estás utilizando más? Yo creo que particularmente tu caso es perfecto para que tú te apalanques mucho más. Seguir construyendo este negocio utilizando inteligencia artificial. Le pregunté, ¿cuáles son tus top 3 struggles, tus top 3 problemas que tú nunca vas a poder dejar de hacer, pero que igual tienes que hacer? Me dijo de una vez, el inventario, la contabilidad y la definición de roles y responsabilidades, que muchas veces uno tiene las cosas aquí, pero otra cosa es plasmarla. Y yo le dije, bueno, perfecto, dile exactamente todos tus struggles a la IA y que eso vaya alimentando lo que tú estás diciéndole para que te ayude a construir ese sistema, para que te ayude a pimponear esas ideas, para que te ayude a resolver de poco a poco. Yo le conté cómo yo tomo notas, cómo se lo transcribe, cómo se lo subo a Notion, cómo gestiono la relación con mis clientes, le conté de mi sistema contable, Luis le contó de su sistema de due diligence y Pablo se quedó como que, chuzo, en serio, sí tengo que ponerle pilas a esto. Él solito llegó a la conclusión de que sería mucho más fácil, ahora que el negocio apenas está empezando, integrar inteligencia artificial en esta etapa versus cuando esté con 1500 vainas y que luego no quiere invertirle el tiempo ni la mente a esto. Al final de esta conversación, Pablo nos miró y nos dice algo como, wow, qué nerdy, geek e intelectual esta conversación. Y Luis y yo nos miramos como que, es que esto es lo que siempre hablamos. Y después de este ride de bicicleta del día de ayer, publiqué varias historias echando este cuento pero cortísimo y muchos de ustedes me dijeron como que, wow, ojalá yo tuviera más amigos así. Y mi respuesta ahí siempre es, cuando tú te vuelves así, atraes a más gente así. Porque parte de la razón por la cual yo volví a montar bicicleta es exactamente por eso. Porque para mí, mi vida y mi trabajo no son dos cosas separadas. Yo siempre he vivido con agilidad, como siempre les digo, y para mí significa vivir de forma integral. Para mí, el deporte, la vida, los negocios, la filosofía, todo va junto. Porque yo creo que paga más ser generalista que ser especialista. Antes, ser generalista tenía un costo real. Todos los cursos, los talleres, la universidad, varias carreras, mucha plata. Y sobre todo, antes te tomaba muchísimo más tiempo hacer algo con lo que sabías. Ser especialista ganaba porque dominaba su área de expertise. Mientras ser generalista, la gente lo tachaba por no tocar fondo y ser muy superficial. Hoy, la inteligencia artificial cambia esa ecuación. El costo de aprender, de ejecutar, de pensar, de hacer brainstorming, de colaborar, de construir algo fuera de tu zona de expertise ha bajado dramáticamente. Ya no cuesta casi nada. Lo que sí cuesta es tener la mentalidad correcta para poder decirle qué es lo que tú quieres construir. Por primera vez, ahora paga mucho más ser curioso, explorar y saber un poquito de todo y saber hacer un poquito de todo es una ventaja competitiva, no una debilidad. Ahora, alguien que es muy técnico puede aprender a vender y puede aprender a diseñar. También puede aprender skills de product management. Un diseñador ahora puede construir software y también aprender producto. Un product manager ya no necesita a un diseñador
o a un coder para presentar un prototipo que funcione suficientemente bien. Todos estos roles ahora no necesariamente necesitan todo un equipo de ventas y de marketing porque pudieran construir algo para venderlo por sí solos. Ahora, alguien que es muy técnico puede aprender a vender y a definir qué es lo que hay que construir y también puede aprender habilidades de diseño. Un diseñador ahora puede construir algo técnico y servirle directamente a un cliente. Y alguien que sabe qué problema resolver puede crear un prototipo rápidamente, sin tener que esperar la aprobación de un cliente, sin tener que depender de un equipo técnico, sin tener que ser el mejor diseñador. Como Luis, que es abogado, que ya construyó su propio sistema de due diligence. Como yo, que no soy contadora, pero ya automaticé todo mi proceso contable y de bookkeeping y hasta de presentación de los impuestos. Todo el mundo en negocios tiene que hacer contabilidad. Todos los emprendedores tienen que hacer contabilidad. Todos los profesionales liberales tienen que hacer contabilidad. Y por eso es que ese ejemplo ha resonado con tantos de ustedes. Y ahora como Pablo, que ahora con sus 2 meses de negocio va a empezar a hacer su inventario, va a empezar a explorar su contabilidad y a hacer otras cosas. Bueno, ojalá que lo haga después de esa conversa, porque le dije que iba a volver en un mes y le iba a preguntar que cómo iba. O puede ser como Ángel, el arquitecto que antes para poder presentarle algunos cambios al cliente tenía que pagarle a alguien más para que le renderizara ese trabajo que tomaba semanas y mucha plata. Ahora con su iPad lo dibuja y le va diciendo nano banana y él le va construyendo algo suficientemente bueno para que el cliente le dé feedback. Ahora a él le cuesta menos hacer cambios y al cliente le cuesta menos hacer cambios y visualizar qué es lo que el arquitecto le está proponiendo. O como Daisy, la doctora radióloga que ahora utiliza la inteligencia artificial para casos muy complicados que ella no puede ver. No es que dejamos que esta herramienta tome las decisiones por nosotros, es que potenciamos las cosas que ya sabemos hacer para que nos ayude a hacerlas mucho más rápido y que nos dé otra perspectiva. Pero al final, los abogados, los business owners, los arquitectos, los doctores, los ingenieros, tenemos que tener agencia, esa última palabra, poder tomar una buena decisión. Lo más cool de poder utilizar inteligencia artificial es que tú no necesitas un título universitario para empezar a usarla. Si tú aprendes a utilizar inteligencia artificial, vas a poder construir y vas a poder crear. Punto. Antes, ese tiempo de espera y esa inversión era costosísima. Muchas ideas se morían en el camino porque no podían materializarse a tiempo, o a veces por falta de capital, o porque entre las partes muchas personas no podían ponerse de acuerdo de qué era lo que tenían que ejecutar. Hoy, tú puedes producir algo suficientemente bueno con tu computadora y que tú finalmente puedas mostrarle algo suficientemente bueno a alguien para que quiera colaborar contigo. Por primera vez, ser curioso, ser ingenioso, explorar más de una cosa a la vez, ser generalista es un superpoder, es realmente una ventaja competitiva y es algo que todo el mundo en cualquier industria tiene que empezar a hacer. Otra cosa importante que he escuchado en los podcasts últimamente es que muchas empresas están despidiendo a personas pero están contratando de nuevo a las personas, pero ahora que sean AI first, es decir, que tengan esa mentalidad de la IA primero. ¿Qué son consejos prácticos que yo te puedo recomendar para que te puedas montar esta ola que eventualmente va a ser un tsunami? Identifica tus top 3 problemas, tus top 3 struggles que tienes hoy. Los que tú tienes en esa lista de tareas y que tú todavía no has resuelto o estás procrastinando. Cuéntaselo a alguna IA, pregúntale cómo pudiera ayudarte, échale el cuento como si tú se lo estuvieras diciendo a algún consultor, a algún amigo o a tu socio. Sin protocolo, ya el que me diga que le da pereza escribir, pues ahora lo puede decir. Eso fue exactamente lo que le dije a Pablo y que, de verdad, ojalá que lo empiece. Esa conversación fue suficiente para que a él se le prendiera el bombillo. También es importante que hables y te rodees con personas que tienen esta mentalidad también de crecer AI first. Claro que las habilidades blandas van a tener mucho más valor ahora, pero alguien que le haga el trabajo mucho más rápido que tú igual te va a ganar. Quizás no empieces por la tarea más importante, empieza por la que más pereza te da, aunque sea chiquitita. Ahí es donde tú más tiempo y paz mental vas a recuperar. Por eso fue que yo decidí empezar con mi proceso de contabilidad, porque de verdad que esa vaina es súper tediosa. Y por último, recuerda que tú no tienes que tener todo claro para empezar, pero sí tienes que empezar para empezar a tener las cosas más claras. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento, minero cafetero, es que todos deberíamos aprender a hacer más de una cosa, a ser más generalista, porque eso es lo que va a pagar más. Sé que llevo ya varias semanas hablando de la inteligencia artificial y para algunos puede sonar abrumador, pero yo me quedo contenta porque muchos de ustedes finalmente se han atrevido a empezar y probar. Porque precisamente por ser generalista, por probar de todo un poco, por entender la parte de diseño, la parte de producto, la parte técnica, es que yo he podido compartirte contenido de forma ágil en estos últimos 6 años. Para que tú
no tengas que complicarte y puedas empezar algo ya, ahora, en este momento. Si quieres ver todo el ejemplo concreto de cómo hice mi proceso de contabilidad yo misma utilizando Claude, hice varias publicaciones en mi cuenta de Instagram que están en varios carruseles. Tú también pudieras empezar hoy, donde estás, con lo que tienes. Cuéntame en los comentarios cuál fue ese primer proceso, esa primera tarea que automatizaste o mejoraste con la IA que te devolvió paz, vida, tiempo y te dio más energía. O quizás cuéntame qué es eso que te está deteniendo de empezar ya. Te leo.